Aquí vamos a empezar en 2 capítulo 9. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice verso 6 en adelante. 2 9, 6 en adelante. Dice: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Amén. Pueden tomar su lugar. Yo quiero compartirles a ustedes el tema: Dios ha puesto mi bendición en mí. En mí. Dios ha puesto la bendición en cada uno de nosotros. La bendición, todo lo que nosotros necesitamos de parte de Dios, Él ya lo puso en nosotros. Ya está en nosotros. Por eso es que quise ponerle al tema: Dios ha puesto mi bendición en mí. Ya está ahí. Ya está. Entonces, vamos a hacer énfasis un poco en lo que Pablo aquí explica, ¿verdad? Y aquí Pablo está explicando de manera muy sencilla, está haciendo un enfoque muy sencillo. Yo quiero que invitarlos a que tengamos un pensamiento todos los días, en que la vida Dios la da para disfrutarla. La vida Dios la da para ser felices. La vida Dios la da para que esté enriquecida en todo enriquecida. La vida Dios la da para que estemos alegres. Yo esto yo ya lo he vivido, esto que les voy a decir. Gracias a Dios ya lo he experimentado. Pablo y Silas, cuando estaban presos allá en Filipos, estaban, dice la Biblia, registra el libro de los Hechos, que estaban en lo más profundo de la cárcel y estaban atados de manos y de pies. Y esos dos hombres, y solo eran dos, no eran 10 ni eran 20, para decir que entre más somos, más nos motivamos y más fuerza hacemos. No, solo eran dos individuos, solo eran dos personas. Dios no necesita mucho. Si usted cree que necesita mucho para estar bendecido, estamos equivocados. Nomás nosotros necesitamos algo bien mínimo para estar bendecidos, en grande. Dios solamente espera que alguien se disponga y Él hace grandezas con un poquito. Entonces, allá en la cárcel de Filipos habían dos hombres en una condición adversa, en una condición incómoda, en una condición desventajosa. Pero allá en aquella cárcel, aquellos dos hombres de fe y con un corazón alegre, con alegría, decidieron adorar a Dios. Ahí en la cárcel decidieron adorar a Dios. Dos hombres decidieron adorar a Dios. Y entonces eso quiere decir de que
Eso quiere decir que Dios nos confronta. Dios nos confronta. Todo lo que Dios haga con nosotros, todo el trato de Dios para con nosotros, hay un solo propósito en Dios: llevarnos a la bendición, llevarnos a la experiencia de conocer el reino de los cielos, a conocer el poder de Dios y a experimentar una vida gloriosa y bendecida en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, Dios nos confronta, y el confrontarnos nos deja claro de que en Él todo es posible, pero sin Él nada es posible. Entonces, estos hombres estaban alegres en la cárcel, y estaban adorando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios con eso? Que a nosotros, estando sanos, nos falta alegría. Estando libres nos falta alegría. Estando completos de nuestro cuerpo nos falta el agradecimiento al Señor. Nos falta alegría. Entonces, Dios nos confronta. Un corazón alegre canta a Dios. Un corazón alegre le sirve a Dios. Un corazón alegre, una vida alegre, vive para Dios, se consagra para Dios. La alegría no deja ver la tristeza. Pablo y Silas no vieron aquellas cadenas que tenían. La alegría de Pablo y de Silas no les permitió ver que estaban en una cárcel. No les permitió ver que estaban privados de libertad. Fíjese bien lo que hace la alegría. ¿Por qué yo teniendo trabajo, teniendo salud, teniendo casa, teniendo carro, teniendo familia, teniendo una salud, vamos a decir, no al 100, porque es difícil que alguien tenga salud al 100, es mentira. Pero que tengan una salud de un 80, de un 90%, ¿por qué no anda alegre? ¿Por qué Pablo y Silas, estando en la cárcel, estaban alegres adorando a Dios? ¿Y por qué nosotros, teniéndolo todo, no andamos alegres? Porque usted me podrá decir, yo ando contento. Porque este es el reto de un pastor. Este es el reto de un siervo, de un ministro de Dios, ¿verdad? Este es el reto, ¿verdad? Que usted me diga que somos mentirosos o que soy mentiroso. Que usted me diga, pero yo ando contento, yo estoy aquí en la iglesia. Si no vienes porque no pude, pero yo ando contento. No, es que la alegría del Señor se mide de otra manera. Es que el gozo del Señor se mide de otra manera. Cuando a mí me dijeron, yo era un bebito en el Evangelio. Y a mí me dijeron, ¿quieres servir en esto? Y yo no vi la montaña que me estaban presentando. De compromiso. Y yo era un bebito en el Evangelio. Y yo le dije al anciano, honestamente le digo, yo no sé nada de eso. Pero sí quiero ser obediente con Dios. No me dijo, no te preocupes, me dijo, Dios te va a enseñar, me dijo, y yo te voy a ayudar en lo que yo pueda. Y así fue. Y yo le dije que sí. Entonces, yo no vi la montaña que me estaban presentando por la alegría y el agradecimiento que había en mi corazón, ¿verdad? Tenía una familia completa que Dios me la había unido, y eso hasta el día de hoy me da alegría, y esa alegría no ha terminado y no va a terminar hasta que suene la final trompeta, ¿verdad? No va a terminar. Entonces, es que la alegría en el reino de los cielos se mide diferente. La alegría
Y el agradecimiento en el reino de los cielos es estar al servicio de Dios. Es estar dándole a Dios nuestra vida a diario. Entonces, nosotros hemos sido llamados por Dios a estar enriquecidos en todo. En todo. Y la riqueza en el reino de los cielos no es como la riqueza humana. Y lamentablemente la mayoría, obviamente, les voy a ser sincero, y aquí en esta congregación de nosotros depende hacer la diferencia. Pero hablando en términos general, a nivel mundial, la iglesia, y hablando en términos general, en cada ministerio y en cada congregación, de 10, uno vive como debe de vivir. Los otros andan batallando, queriéndolo encontrar a su manera, queriéndolo hacer, y aunque pase el tiempo, aunque se cansen, aunque se agoten, pero de 10, 9 andan queriendo vivir la vida en Cristo Jesús a su manera, creyendo que es similar a la vida humana. No, el reino, olvídese, el reino de los cielos no es igual a esta vida. Mire, en el huerto del Edén, Adán y Eva fueron puestos para que estuvieran bendecidos en todo. Absolutamente en todo, en todo. El huerto del Edén fue creado por Dios y el hombre fue puesto en el huerto del Edén para que fuese enriquecido absolutamente en todo. En todo. Y cuando el hombre fue sacado del huerto del Edén a causa del pecado, entonces surgen dos cosas. La primera, surgen dos cosas. La primera es que el hombre se ganaría el sustento con el sudor, y fue duro. Adán trabajaba en el huerto del Edén, pero no sudaba, no se cansaba, no se agotaba. Eva empezó a parir con dolores. Y vaya, y ustedes lo sabrán. Yo aquí vi nacer a Yanin, estuve en el parto. Eso es duro. Eso es duro. Entonces, consecuencias del pecado, pero antes de eso, el huerto del Edén era un lugar de paz, de felicidad, de riqueza, de abundancia, de salud, ¿verdad? Entonces, en Cristo Jesús, nosotros volvemos al huerto del Edén, a un lugar de descanso, a un lugar de paz, a un lugar de alegría, a un lugar de descanso. En Cristo Jesús. Entonces, pero depende de nosotros, depende de nosotros. En Cristo Jesús nosotros regresamos al huerto del Edén. De hecho, por aquí lo estaba yo leyendo el día de ayer, cómo habla tocante a esto. Dejé la nota donde lo tenía, no lo pasé para acá. Estaba leyendo aquí yo hablando de este tema que les estoy tocando, que estoy en la introducción. Hay una cita bíblica que no la quise tomar porque habla de Adán y de Cristo, del primer hombre y del segundo hombre. Tenía relación a este tema que les voy a compartir, pero lo quité porque me enfocaba más a otro asunto. Pero estaba aquí mismo en Corintios, donde Pablo habla del Adán, del primer Adán y del segundo Adán. El primero era carnal y el otro es del espíritu. Entonces nosotros en Cristo vivimos en el nuevo Adán, que es en el espiritual, en el Adán espiritual, que es Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que regresamos al huerto del Edén, al lugar de descanso, en donde debemos de ser enriquecidos en todo, absolutamente todo. Entonces, nosotros constantemente estamos asociando la felicidad que Cristo nos da con lo terrenal. Y nosotros constantemente queremos servirle a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, y eso es lo que se conoce como un creyente almático. El creyente almático quiere servir a Dios con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos. Yo así pienso, yo así creo, yo así soy. Hace unos días yo les decía aquí mismo,
Si nosotros queremos triunfar como hijos de Dios, nosotros debemos de servir a Dios con el tú, no con el yo. Yo no estoy de acuerdo, yo no pienso así. Mire, todo, ya vamos a estar hablando próximamente. Quiero hablarles del diálogo interior, ¿verdad? Cómo se da todo el diálogo interior y el daño que nos hace el diálogo interior cuando el diálogo interior viene del alma y no viene del espíritu. Entonces, cuando uno dice, yo así pienso, yo así creo, yo no estoy de acuerdo, yo no pienso así, miren, esa no es niñería, sino que esa es ignorancia extrema, ¿verdad? Entonces, nosotros somos llamados a estar enriquecidos absolutamente en todo. Pero la riqueza que Dios nos da a nosotros en Cristo Jesús no es como la terrenal. Yo no sé por qué la gente se engaña. No sé por qué la gente cristiana se engaña. Si el tener los carros de lujo, el tener las propiedades, el tener el dinero, el tener la mejor salud, eso no determina que usted ande en el espíritu. Eso no determina. Lo que determina que usted está enriquecido en el reino de los cielos es la alegría con la que usted le canta, le sirve al Dios. El agradecimiento con el que usted vive, dándole prioridad a Dios. Primero es Dios. Usted puede agendar su vida, pero si usted ve que en determinado momento su agenda afecta a la agenda de Dios, usted le va a dar prioridad a la agenda de Dios y eso determina nuestra bendición y nuestra alegría en el espíritu. No es lo mismo. Pídame perdón con $10,000, vaya, pídame perdón. Pídame perdón con $50,000. Sencillo entenderlo, sencillo. Entremos a esto. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar fracasados en el espíritu. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar en el estancamiento espiritual. Dios no nos ha llamado a nosotros a estar viviendo en el fracaso, en la tristeza, en el quejar. Si la vida es hermosa, hermanos. La vida es bella. La vida es para disfrutarla. Tenía días de no ir a relajarme ahí a Long Beach con mi esposa. Ayer fuimos, tenía semanas de no ir. Cuando llegué y oí el golpe de la ola, no bajamos hasta la arena, sino que nos quedamos a la orilla de la calle donde hay grama, hay una reja ahí, desde ahí, y escuché el sonido del mar golpeando ahí, una ola bien delgada que golpea ahí, y aquel ruidito tan relajado en la noche. Y yo, oh, qué rico y cómo relaja. El otro día fuimos al río, ya fuimos tarde, nos quedamos hasta en la tarde y nos quedamos ya hasta que oscureció y nos quedamos escuchando el ruido del agua en el río, aquella cosa rica, sabrosa. La vida es sabrosa. ¿De dónde hemos sido nosotros tomados? ¿Del polvo o no? ¿De dónde vienen todos los alimentos que comemos? Si usted no quiere hacer contacto con la naturaleza, va a vivir estresado, amargado, triste, frustrado, quejoso, molesto, tenso, todo. Váyase a la naturaleza, hágalo frecuentemente y con propósito y va a recobrar alegría. ¿O no dice acaso Isaías cuando fue llevado al cielo? ¿No dice Isaías que toda la tierra está llena de la gloria de Dios? Y no dice el Señor en el Antiguo Testamento: al cielo y a la tierra pongo por testigos delante de ti. ¿Ustedes creen que la tierra no tiene vida? Tiene vida. Entonces, la vida, solo en sí vivirla, la vida no es para quejarse, la vida es sabrosa. Y en el mar mejor.
sin corona, sin nada de eso, es mejor. En la playa con una sangría de botellita de vidrio. Ajá. Pero es mucho mejor en la iglesia. Pero es mucho mejor en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, en el mar, a que se vayan en pantalones. Pero la vida es una bendición, es una alegría y un gozo. La vida natural y la vida en Cristo es mucho mejor. Es muchísimo mejor. Entonces, y la bendición, Dios nos la ha puesto ya a nosotros. Cuando Dios nos redime a nosotros, cuando recibimos a Cristo como Salvador y nos bautizamos, entonces nosotros pasamos de creación a ser hijos de Dios, ¿verdad? Nos volvemos a Dios. En ese momento Dios pone toda la nueva vida en Cristo Jesús, toda la vida de Cristo en nosotros. Toda la vida de Cristo la pone en nosotros. Todo nos da ahí, todo nos da ahí. Todo nos da en ese momento, todo. Entonces, por eso que yo quise ponerle a este tema, Dios ha puesto mi bendición en mí. Porque ya la bendición de Dios, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en Cristo Jesús ahorita? Todo está en la vida de cada uno de nosotros. Todo, absolutamente todo. En Cristo existe toda la plenitud, toda, de todo lo espiritual con las añadiduras. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Quiere decir que la vida en Cristo Jesús es una vida bendecida, próspera en todo. Bendecida y próspera en todo. No es una vida de pobreza, no es una vida de escasez. No, Pablo y Silas no estaban viviendo una vida de escasez allá en la cárcel de Filipo. Ellos tenían una arma poderosísima que era la alabanza. Una arma poderosísima que era la alegría, creyendo y confiando en Dios. Todos los hombres, todos los héroes, todos los héroes y los que aún no están ahí, de Hebreos 11, todos esos hombres le creyeron a Dios, le creyeron y fueron victoriosos y vivieron esa vida que Dios le ofrece a los hijos de Él. Entonces, la bendición que usted espera en su vida, toda está en nosotros. Toda ya está depositada en nosotros. Ahora, que cada una de ellas vamos a ir descubriéndola poco a poco a la manera de Dios, no a la manera de nosotros, a la manera de Dios. Ese es un trabajo del diario vivir, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pablo y Silas no dijeron, Pablo, ya estamos fregados, ya no podemos más? Silas, tienes razón, ya estamos aquí tronados, ya no hay para más. ¿Por qué? ¿Por qué las palabras tienen vida y las palabras son creativas? Las palabras, ya vamos a estar hablando de eso también, el tiempo hace falta, ¿no? Las palabras son creativas, las palabras son creativas. ¿Qué significa eso? Que las palabras le dan vida a todo, creamos todo con las palabras, todo. Cuando en el principio dijo Dios, sepárense las aguas de las aguas, se separaron. Mentira. ¿Verdad que sí? Hágase la belleza. Y se hizo la belleza, ¿verdad? Problemón del hombre, ¿verdad? ¿Y cómo que se hizo? Solo por la palabra de Dios. ¿Ah? ¿Por qué estamos bien fregados en algunas áreas nosotros, en algunas circunstancias? ¿Por qué nosotros confesamos cómo queremos andar? Tristes, amolados, ¿verdad? Entonces la bendición está en nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es que debemos de crecer espiritualmente cada día, conocer, aprender. Entonces, Dios ha puesto mi bendición en mí, en nosotros mismos. Pablo da un enfoque sencillo aquí donde leímos. Y aquí Pablo sencillamente está diciendo cómo nosotros podemos ser bendecidos y cómo se alcanza la bendición. Pablo está diciendo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ok, aquí Pablo está diciendo de que lo que sembremos
Generosamente se segará, y lo que sea escasamente, escasamente. Aquí Pablo está hablando únicamente de dos medidas. Ahorita vamos a ver en Gálatas al mismo autor hablándole a dos problemas diferentes, uno sencillo y uno grave. Más bien sería el mismo problema, pero el mismo problema en un lugar es más sencillo y en otro lado es más grave. ¿Ok? Entonces, aquí Pablo solamente está viendo la necesidad en los corintios de decirles, ok, miren, si ustedes siembran escasamente, escasamente segarán. Pero si siembran abundantemente, Dios no es escaso. Y Dios no nos llama a estar viviendo nosotros en escasez. Él es amplio. Y Él mismo nos dice, no seáis escasos, extended vuestras cortinas, vuestras estacas, vuestro territorio, hay que ensancharlo. Hay que ensancharlo. Entonces, el conformismo no pertenece al reino de los cielos, pero debe de ser algo sano. Entonces, dice Pablo, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, la alegría de la que yo les estoy hablando con Pablo, todo lo que nosotros hagamos en Cristo Jesús, todo tiene que ser con alegría. ¿Qué les parece a ustedes si ponemos que debemos de estar evangelizando con alegría y con quejas? ¿Cómo se vería eso? ¿Qué combinación? No, entonces Pablo andaba evangelizando, ¿verdad? Pero andaba haciendo con alegría. Él estaba en la cárcel debido a que andaba evangelizando, pero no estaba en la cárcel con tristeza, estaba con alegría. Aunque Pablo está hablando aquí de sembrar, pero es que yo quiero hablar de la siembra, que es la siembra. Y es que la siembra es toda nuestra vida, todo lo que hagamos a diario, todo lo que tengamos oportunidad de hacer a diario. No estamos hablando solamente de dinero, estamos hablando de evangelismo. Estamos hablando de apoyarnos los unos a los otros. Cuando usted apoya, en la otra cita bíblica vamos a hablar de eso. Cuando Pablo está hablando de sembrar toda nuestra vida en todas las áreas que nosotros podamos hacer algo en el cuerpo de Cristo, todo. Por eso es que hay problemas. Si usted dice yo no puedo, déjeme decirle que usted está en un grave problema. El creyente que dice yo no sé hacer eso y por eso no lo hace, está en graves problemas. Y de ahí viene la escasez que tenemos de alegría. No me voy a enfocar en la escasez de salud, en la escasez de dinero, en la escasez de trabajo. No me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en el área espiritual. Ahí viene la escasez de alegría y de gozo. ¿Ok? Porque Dios quiere que nosotros trabajemos en todas nuestras áreas. Y cuando yo digo, yo no sé hacer eso, les acabo de decir cuál fue mi experiencia al principio con Cristo, caminando con Cristo. Yo no sabía nada, yo no sabía absolutamente nada, absolutamente nada. Tengo a mis hijos y a mi esposa de testigo, yo no sabía absolutamente nada. Yo desde que me convertí al Señor, yo empecé a decirle al Señor, sí, 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 sí. Sí. Como tú digas, Señor. Mi primer pastor y mi segundo pastor, ellos se equivocaron y yo por eso yo no dejé de cambiar mi servicio al Señor. Jamás. Jamás. Y cuando hablamos de sembrar, estamos hablando de apoyar la obra de Dios. Usted no la apoya cuando usted dice, no sé. Usted no apoya la obra de Dios cuando usted dice, yo no puedo, yo no tengo tiempo. Yo no siembro cuando yo no siento la necesidad del ministerio en mi vida. Cuando yo me acuesto y me levanto bien tranquilo, como que si nada pasa en el ministerio, o como que no hay necesidad en el ministerio. Como que no hay necesidad en mi familia, en mi casa. No. Entonces, sembrar significa todo en lo que tenemos oportunidad de hacer en el diario vivir.
Sembrar significa motivar y animar a alguien. Estoy sembrando ánimo. A mí me van a dar ánimo cuando yo necesite. Mire, yo no puedo. No, pero es que no se trata de que usted diga que no puede. No, mire, Dios le va a enseñar a hacer lo que lo está llamando a hacer. Porque de hecho Dios nos llama a todos de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Nos llama de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Anunciamos qué? Su virtud, su poder. ¿Cuál poder? El poder que Él va a hacer en nosotros en formarnos. ¿Verdad? Entonces, cuando yo digo, yo no sé, yo no puedo, no tengo tiempo, estoy muy ocupado. El trabajo aquí, el trabajo allá. Entonces, no estoy sembrando adecuadamente. Yo les digo, el 90% de cristianos se sostienen de Cristo de un hilo. Y el 10% o de 10-1 se sostienen de la diestra del Dios Todopoderoso. De 10-1 se sostiene. Porque miren, ¿cuántos leprosos fueron limpios? Entonces, por algo también Cristo revela todo eso, ¿no? Entonces, de 10-1 se sostiene de la diestra de su justicia. De la diestra de su justicia. Y 9 de un hilo. ¿Qué significa eso? Es un peligro. Pablo y Silas se sostenían de la diestra del Creador de los cielos y de la tierra, del dador de la vida, del que cuando no hay dinero para curar, comprar la medicina, para pagar la renta y todo, Dios abre fuente en el desierto. Dios abre fuerte en el desierto, y eso es fe. El justo por la fe vivirá. Pablo aquí le está diciendo al pueblo, si siembras poquito, poquito vas a recibir. Pero si siembras mucho, mucho vas a recibir. Es decir, aquí Pablo solamente está hablando de la cantidad. De la cantidad. Porque el problema aquí estaba de esta manera. Así estaba el problema. ¿Cuánto creyente dice, mire, cuánto creyente se ocupa en hacer algo en la iglesia y dice, no, pues a mí ya, y esto es lo que yo les he venido diciendo a ustedes, ¿verdad? Esto es lo que yo les he venido diciendo a ustedes. Ustedes se han ocupado en algo para hacerle creer a Dios y a mí que ya están ocupados. Pero es que están haciendo lo que ustedes quieren, no lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, y esas son equivocaciones. Por ejemplo, ¿ustedes creen que una bicicleta pueda remolcar un vehículo que se haya quedado varado? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza, ¿verdad? No fue diseñada para eso. ¿Y ustedes creen que una grúa fue diseñada para estar remolcando una bicicleta? ¿Verdad que no? Así nosotros. ¿Por qué estar haciendo el remolque? ¿Por qué siendo grúas estamos remolcando una bicicleta? ¿Por qué? ¿Por qué siendo grúa estamos remolcando una bicicleta? ¿Por qué? ¿Y por qué siendo bicicleta pretendemos remolcar un vehículo? Es decir, haciendo la voluntad de nosotros. Entonces, ahí viene cómo sembramos, cómo estamos sembrando, qué vamos a recibir, qué vamos a cosechar, la cantidad de lo que estamos sembrando y cómo lo que estamos sembrando. Entonces, yo aquí, el pastor conoce a sus ovejas, ¿verdad? Y yo por eso con toda esa libertad les digo, no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Entonces, la cantidad, y tiene que ser con alegría, con alegría, con alegría. Entonces,
Me gusta porque dice el verso 8, y poderoso es Dios para hacer que, ¿qué? Que abunde en vosotros, ¿qué? ¿Qué es la gracia? Le dice el Señor a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder, la gracia es poder de Dios. No nos va a faltar nada. Entonces, poderoso es Él. Usted le dedica parte de su vida, de su tiempo. Cuando hablamos de vida estamos hablando de tiempo también, ¿verdad? Al Señor. El buen samaritano iba a hacer sus ocupaciones, pero él dedicó tiempo para agradar a aquel hombre. Y aquí es donde no balanceamos, pues, no balanceamos. Entonces, poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, todo el reino de los cielos. Todo el reino de los cielos. Si usted le da prioridad al Señor en lo que le debe de dar, porque déjeme decirle que a la iglesia le estamos robando al Señor. Le estamos robando tiempo, le estamos robando servicio, haga de cuenta que usted está viendo al buen samaritano y que el buen samaritano se va de largo. Bien, el tiempo, la comodidad, el dinero, el aceite, los utensilios, todo. Le estamos robando al Señor. Estamos robando tiempo, no estamos sembrando tiempo, no estamos sembrando utensilios, aceite, vendaje, comodidad, no estamos sembrando comodidad. No nos estamos negando, pues vaya. No estamos sembrando adecuadamente para ver nuestra bendición. Entonces, Pablo dice que poderoso Dios. ¿Por qué dice Pablo que es poderoso Dios? No le tengamos miedo a hacer la voluntad del Señor, porque estamos sirviéndole al Señor para ver grandezas, no escaseces. Dios no nos está pidiendo para que estemos en desgracia, en escasez. Dios nos está pidiendo, está haciendo un trueque con nosotros, pues, para multiplicarnos la bendición en nuestras vidas, para multiplicarnos. ¿Por qué le tenemos miedo a Dios cuando Él dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que estemos en abundancia, para que después de que abunde en nosotros toda gracia, dice, a fin de que teniendo siempre, siempre, en todas las cosas, no en algunas, todo lo suficiente, para que abundáis para toda buena obra. Estamos viviendo con limitaciones porque estamos sembrando limitaciones. Cuando le decimos, Señor, esto voy a hacer, yo sirviéndole con el yo. Limitaciones, escasez. Todo lo que tiene que ver con el yo es escasez. Miren, mi esposa les testificaba, yo la verdad me sorprendí, yo no les pensaba dar ese testimonio. Me sorprendió, yo ni me acordaba lo que nos pasó para cuando íbamos a Las Vegas. Un accidente que, bendito sea el Señor, se convirtió en pequeño, pudo haber sido grave. Nos sorprendimos cómo el vehículo se movió. Nos sorprendimos. Yo solo llevaba $210 para nuestros gastos personales. Le di 200 al tipo ahí y me quedaron 10 que los di de ofrenda. Con alegría, con agradecimiento. Sé de lo que les hablo. Pago el precio por lo que les hablo. Pago el precio. Les hablo con derecho. Pago el precio. Sé lo que se vive en el Evangelio y sé que estoy bendecido y estoy próspero. Y así quisiera verlos a ustedes, prósperos. Y les predico lo que vivo, no lo que no vivo. Mi esposa y yo glorificamos al Señor, nos sorprendimos de ver la obra de Satanás, que nos quiso robar el gozo y distraernos, y hubo una gran victoria. La bendición postrera es mayor que la primera, y este viaje postrero fue lo máximo de todos los viajes que hemos hecho a Las Vegas. ¿Me quedé sin dinero en la bolsa? Sí, me quedé sin dinero. ¿Me sentí mal por un momento? Sí, me sentí mal por fracción de segundo, sí. Pero le di gracias al Señor.
Le di gracias al Señor. Entonces, Dios se encarga de multiplicarme eso a mí. Y de que yo siga abundando para toda buena obra. Después que regresamos de allá, estamos con planes. Estamos con muchos planes. Con muchos planes. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios dice que vamos a abundar para toda buena obra. Entonces, vamos a ir. Vamos a ir. No me fijé a qué horas tomé el tiempo. Pero no importa. Tenemos tiempo, estamos dispuestos a estar aquí un par de horas, ¿verdad? ¿O no? Yo siempre, tengo meses diciéndome que quiero predicar. Ya llevo 45 minutos. La situación es grave porque yo quiero predicar 35, 40 minutos y tengo meses queriendo hacer eso. Y una o dos veces creo que lo he logrado hacer, pero estoy ahí, no desisto, no me rindo. Quiero llegar a predicar 45 minutos. Lo duro va a ser para ustedes porque en 45 minutos va a ser poco y van a tener que poner más enfoque. Bien, ahora bien, si me hacen el favor de darme más agüita caliente en esto. Voy a ir a, no solamente agüita caliente, que esté bien caliente. Ok, gracias. Entonces, vamos a Gálatas capítulo 6. Síganme ahí a Gálatas capítulo 6. Ahora vamos a ver el siguiente enfoque que Pablo tiene acerca de este tema de dar, de sembrar con abundancia para recibir abundancia, o si en escasez para escasez. Y ahora vamos a ver algo que ya les empecé a decir con esta cita bíblica. Aquí Pablo está hablando al mismo problema, pero aquí el problema está grave. Aquí el problema está grave con los Gálatas. Recuérdense que Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os fascinó? Porque es que no hay otro evangelio, solo hay uno, ¿verdad? Entonces, la palabra fascinar significa encantar, hechizo, brujería, todo eso. El encantamiento es todo eso. El fascinamiento es todo eso, brujería, hechicería, todo eso. Entonces Pablo le habla muy fuerte a los Gálatas, ¿verdad? Entonces, el mismo problema de los Corintios lo tenían los Gálatas, pero los Gálatas lo tenían grave. Y vean qué tan grave era. Vean. Les dice en Gálatas 6, gracias. En Gálatas 6, del verso 7 al 10, dice del 7 a 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Vayan, voy a hacer una pausa acá. Pónganme atención. Cada día que venimos a la casa del Señor, cada día que tenemos oportunidad que la palabra nos ministre con su Espíritu Santo, es un momento de oportunidad para todos nosotros. De escuchar, de retener y de llevarlo a la práctica. Recuerden, el Evangelio y todo en la vida se debe de llevar a la práctica si usted lo quiere disfrutar. Todo se debe de llevar a la práctica como lo estaban haciendo los filipenses. Los filipenses llevaron el Evangelio todo a la práctica y ese fue el regocijo que sintió Pablo siempre con los filipenses. Entonces, aquí dice Pablo en este verso, de entrada empieza diciendo Pablo: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y la iglesia tratamos de engañar a Dios. Y Dios dice: pobrecito mi pequeñito, te voy a esperar a que aprendas y que reacciones. Entonces, llega un momento en que Dios trata con nosotros. Llega un momento en que Dios está tratando con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Y el trato es duro dependiendo de nuestro crecimiento espiritual. Y hablando de crecimiento espiritual, obviamente estamos hablando de nuestra disposición para poder escuchar, entender y llevarlo a la práctica. Ahí está lo difícil para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros pretendemos engañar a Dios, burlarlo. Pretendemos ser más listos que Dios.
Pretendemos ser más listos que Dios y nos engañamos a nosotros mismos. Obviamente la tierra no se abre porque vivimos en una gracia en donde la misericordia es desde la tierra hasta los cielos. Eso significa que no tiene medida. Es grande. Pero el que la misericordia sea así no significa que Dios no trate con nosotros. Oiga bien esto. La misericordia no quiere decir que Dios no va a tratar con nosotros. El trato de Dios con nosotros es parte de la misericordia. Es parte de la misericordia. Entonces, usted no se crea que es Tarzán de la selva. Usted no se crea que es campeón y que le saca la vuelta a Dios. No, es por la misericordia. Pero cuando llegue la misericordia y el trato de Dios y usted no entienda, entonces ahí es donde va entrando aquella frialdad, aquel conformismo que ya nada ni nadie lo mueve al individuo. Nada ni nadie lo redarguye. La palabra entra, pasa, se sienta en su vida, se acomoda y vuelve a salir. Son estados graduales de deterioro en la vida espiritual del creyente. Entonces el trato de Dios es largo, extenso. Pero llega. Entonces, no pretendamos burlar al Señor, que ser más listos que Él. No. Entonces sigue diciendo el verso 7 y dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. Oiga bien. En Corintios está diciendo todo, también todo, para que abundéis en toda abundancia, en toda gracia. Pero aquí está diciendo también en todo. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a segar, todo. Y lo que pasa es que a nosotros se nos olvida. Por ahí dice un dicho, dice, y los dichos son ciertos, ayudan a entender las verdades de Dios. Dice el dicho, al que la hace, se le olvida. Al que la hace, se le olvida. Pero al que se la hacen, jamás. Nosotros le fallamos tanto al Señor y se nos olvida, y al Señor no se le olvida. ¿Usted, cuántas veces alguien nos ha hecho una cosa mala y se nos ha olvidado? Pero ¿qué tal al que no la hizo? Así se le olvida, ¿ve? Entonces a Dios no se le olvida lo que le hacemos. Por eso es bien importante hacer todo lo mejor que podamos para el Señor, porque eso está en la memoria de Dios. Sigo leyendo y dice, verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo aquí está siendo un poquito más amplio en la explicación. El problema de los Gálatas era gravísimo en comparación a los Corintios. Y aquí a Pablo está diciendo, el que siembre para la carne, de la carne sembrará corrupción. Se fijan que humanamente se usa esa palabra para el hombre. En el área de la política mayormente se dice ese político es corrupto. Porque el hombre en su condición carnal es mentiroso, es corrupto. Entonces, el que siembra para la carne, de la carne sembrará corrupción. ¿Qué cosechará? ¿Y qué significa corrupción? Cosas malas. Cosas malas. El asunto está de que a nosotros se nos olvida qué es lo que sembramos. ¿Por qué?
¿Por qué estamos a veces? No siempre, a veces. Hay que examinar cada situación, cada adversidad, hay que examinarlo de qué se trata. Pero algunas veces se trata de este tema que sembramos para la carne. ¿Cuándo yo siembro para la carne? ¿Cuándo yo siembro para la carne? El Señor sabe que no tengo tiempo. El Señor sabe que no puedo. El Señor sabe que yo no sé. Que le diga a otro que pueda. Ahí está el fulano. Jamás usted diga ahí está el fulano. Jamás, jamás. Yo siempre he dicho, mordámoslo la lengua, pero no pequemos, porque ahí está el problema. Entonces, todo eso es corrupción. Yo no estoy de acuerdo. Yo así pienso, yo no pienso de esa manera. Todo eso es sembrar corrupción. Yo no sé, yo no puedo. Todo eso es corrupción porque la Biblia dice que para todo hay tiempo y que Él enseña, nos enseña todo. Entonces, dice, sigo en el verso 8, dice, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si hablamos ya de lo que es corrupción, ¿qué será vida? Sencillamente, hermano, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo y Silas en la cárcel? Sembrando en el Espíritu, adorando con alegría en una adversidad. Eso es sembrar en el Espíritu, sembrar en el Espíritu. Entonces, del Espíritu también se va a cosechar. Dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántos de ustedes se han cansado de hacer algo aquí en el ministerio? ¿Cuántos de ustedes se han cansado porque las cosas no se han hecho como ustedes han pensado o han querido? ¿Cuántas veces? Y yo les voy a decir una cosa bien sencilla. El barco no se ha hundido. ¿Por cuántas cosas ahora los que están presentes y los que están ausentes no quieren seguir trabajando en el ministerio? ¿Por cuántas cosas? Por muchas cosas que no están de acuerdo. Aunque el ministerio esté haciendo lo correcto. Porque mire, yo le voy a decir una cosa. ¿Se acuerdan que yo he predicado de la uña? Cuando la uña cae del cuerpo que sale otra. ¿Se acuerdan que he predicado de eso, verdad? La gente ha puesto eso como ejemplo. Fíjense que mucha gente se ha ido de aquí. Y esto es algo que me regañan en mi casa que no lo diga, pero pues. Y en realidad no lo quisiera decir, pero pues es necesario. Mucha gente muchos no quieren trabajar, ¿verdad? Porque están en desacuerdo. Pero fíjense que les voy a presentar una evidencia bien real. Fíjense que el barco no se ha hundido. Por cosas que muchos han estado en desacuerdo. Y yo no he cambiado mi manera de trabajar. A mí ninguna oveja me cambia de manera de trabajar cuando yo sé que estoy en lo correcto. Solamente porque no quiero que se vayan o porque no quiero que diezmen. No. No, porque yo le he creído al Señor que yo sé que va a abundar aquí para lo que se necesita. ¿Ya? Entonces, fíjense que muchos se han ido, muchos no quieren trabajar, otros están haciendo solamente lo que quieren. En fin, el caso está de que no está bien la situación. Pero fíjense que el barco no se ha hundido. ¿Se han fijado que yo no he caído en frustración ni en desánimo? Pero lamentablemente con lo mío yo no puedo hacer nada por ustedes. Mi ánimo me ayuda para mí. Yo no les puedo animar a ustedes con mi ánimo. El ánimo mío es mío. Yo lo puedo usar para tratar de animarlos, pero usted tiene que despertar. Pero fíjense que el barco no se ha hundido, hermanos. ¿Se han fijado en eso? El barco no se ha hundido. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en lo correcto, aunque a usted no le guste lo que estamos haciendo. Estamos en lo correcto. El barco no se ha hundido. Yo no estoy frustrado. Vengo contento aquí a compartirles a ustedes. Contento aunque no vea resultados de parte de ustedes. Porque mis resultados son míos. Entonces, y los de ustedes son de ustedes. Si los unimos todos juntos, glorificamos a Dios. Entonces dice el verso 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, oiga bien,
Así que, según tengamos oportunidad. Hermano, mire, ¿podría trabajar en esta área del ministerio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Quisiera escucharlos a todos. ¿Qué es eso? Quisiera escucharlos a todos. Cuando a uno le dicen, mire hermano, ¿pudiera trabajar en esto? ¿Qué es eso? ¿Es o no es una oportunidad? ¿Qué hubo? Según tengamos la oportunidad. ¿Tuvo o no la oportunidad el buen samaritano? ¿Tuvo o no la oportunidad los que llegaron antes del buen samaritano? ¿Sí o no? Pero el buen samaritano aprovechó la oportunidad, ¿no es cierto? Según tengamos la oportunidad. Hoy ustedes están escuchando esta palabra. Hoy es día de oportunidad para ustedes. Hoy es día de oportunidad de que ustedes escuchen algo que será de bendición en una área de sus vidas. Entonces dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente, aquí, ¿verdad? La bendición, oiga bien, la bendición de prosperidad, la bendición de abundancia del reino de los cielos, más las añadiduras, está aquí y está en su vida. Está aquí y está en la vida de cada uno de nosotros. Aquí en la congregación y en la vida de cada uno de nosotros. Yo decido cómo voy a sembrar. Yo decido cómo quiero estar el día de mañana. Si usted hoy decide sembrar escasamente, el día de mañana usted va a cosechar escasamente. Les voy a dar un ejemplo. Ya casi voy terminando. A futuro todas las cosas se van poniendo caras, ¿verdad? Entonces, si usted no logra sembrar lo suficiente, lo poquito que usted siembre, a futuro no le va a alcanzar. Por eso es que uno debe de sembrar a diario en el reino de los cielos todo lo que sea posible. Entre más usted siembra, su futuro está mayor garantizado. ¿Me explico? Entonces, pensemos, hermanos, cómo debemos de sembrar, en qué cantidad y si con tristeza o con alegría. Así de que póngase de pie, vamos ahora.